se está comenzando la grabación. A ver, mis estimados amigos. Buenas tardes, Lian. ¿Cómo estás? Un gusto, maestro. Ahí está. Jeffrey, Liam, Marco, Mireya, Xiomara, siempre la estrella más bella. Katherine, un gusto. Un gusto, amigos. Un gusto. Ahí está. Y entonces ya inició la grabación y vamos a compartir entonces ahora nuestra pantalla. A ver. Listo, listo. Se supone que ya nuestra pantalla se está haciendo pública ya. A ver, a ver, a ver. Aquí está, este de aquí es. Ahí está. Aquí está. Ok. Confírmenme por favor si pueden ver mi pantalla, si la pueden ver. Sí, profe. Excelente, amigos. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, de todas maneras voy a tener también abierto el CMAP para poder hacer algunos trabajos, algunas operaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos viendo a ver esto. Pregunta número 1. Aquí está. ¿Qué clase de proposición subordinada presenta la siguiente oración? Para poder saber qué clase de proposición subordinada hay, necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos encontrar el enlace subordinado. La primera ya la hicimos, profesor. Esta hemos contestado, creo ya, ¿no? Sí hemos contestado esta, ¿no? Excelente, muchas gracias, amigo. Entonces, solamente esta para la marca nada más, ¿de acuerdo? Ahí está. Es una oración subordinada sustantiva, nada más que para ello. 2. ¿En qué alternativa encontramos proposición subordinada sustantiva en función de agente? ¿Cómo reconocíamos la función de agente? ¿Te acuerdas? Por la presentación usando la preposición por. Así que voy a opciones de respuesta. Tengo fiestas patrias, tengo por quienes los vieron, tengo por el mandatario, tengo por el pueblo y tengo por demás descortés. Los cuatro tienen por. El segundo dato que hay que tener en cuenta es que este por está presentando a quien debe de desarrollar la acción. Ese por debe depender a quien desarrolla la acción verbal, ¿sí? Así que descarto la clave de avión, ¿cierto? Porque fiestas patrias no es, ¿de acuerdo? No es. Puede ser en todo caso la clave vaca, casa, dedo o enfermo. Díganme, por favor, propongan una respuesta. Vaca, casa, dedo o enfermo. Enfermo, profe, enfermo. Debe ser casa, profesor. O puede ser también enfermito. Ojo con esto. Un adicional que debemos tener en cuenta y que ya hemos propuesto aquí, ¿de acuerdo? Para que exista una relación compuesta necesitamos una proposición 1 enlazada por un nexo, obteniendo la vida de un verbo conjugado, y una proposición 2, ¿no? Esta idea para mi oración compuesta, ¿no? Debe de ser aquí un nexo también, ¿no? La proposición 1, un nexo, un enlace, y una proposición 2, ¿de acuerdo? En la proposición 1 se supone que tiene que haber un verbo, en la proposición 2 debe haber otro verbo. Aquí está mi nexo. Este nexo compuesto, este nexo debe permitir el enlace entre dos proposiciones, ¿de acuerdo? Y reconozco una proposición porque tiene un verbo conjugado, ¿sí? En otras palabras, si reconozco un núcleo de predicado, un verbo conjugado, entonces puedo reconocer una proposición. ¿De acuerdo? Ahí está. Y entonces, con esta idea, voy a someter ahora a evaluación una vez más esto. A ver. La clave casa no puede ser, ¿cierto? Porque casa está presentando la frase el mandatario y ahí no hay un verbo conjugado, así que ahí no hay una proposición subordinada sustantiva.
en plano de función agente. No hay en casa. ¿Sí? En la clave enfermo, tampoco, ¿no? Por demás descortés, no hay un verbo conjugado. Descarto. Hemos descartado ya la clave avión. Mi respuesta debe ser beso o debe ser dedo. Y la respuesta es... Vaca. ¿Cierto? La respuesta debe de ser bad, debe ser vaca, ¿no? Esa es la respuesta. Porque es recién en vaca que aparece el verbo vieron. ¿Cierto? Ahí está la respuesta. La respuesta es la clave vaca, ¿no? La actitud de la representación nacional en el legislativo fue condenada por quienes los vieron en televisión. Ahí está, ¿no? Mi verbo conjugado en vieron. Esa es la respuesta. Otro. Pregunta 3. Marca la oración con proposición subordinada sustantiva en función de objeto indirecto. ¿Cuál era la marca de ingreso de un objeto indirecto, si te acuerdas? Era la preposición a o la preposición para. Ahí está. Dos posibilidades para verlo. Buscamos ahora. Uno puede ser aquí, ¿no? ¿Cierto? Al país. Puede ser. En la clave, para la clave avión. En la clave vaca no hay. No hay. En la clave casa, A en todo caso, ¿no? Ahí está, puede ser ahí ese A. En la clave dedo, no hay. En la clave enfermo, no hay. Mi respuesta es avión o es casa. Respuesta, por favor, jóvenes. La C. La clave casa, ¿de acuerdo? La clave casa. El mismo principio, ¿no? Si este es un enlace subordinante de una proposición, entonces debe de aparecer el verbo conjugado de tal proposición. Y aquí está, ¿no? Los que sufren por las carencias y abusos. Ahí está. La respuesta es la clave casa. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ahí está. En el caso de la clave avión, note esto. Tienes un verbo conjugado en la palabra tenía y tiene otro verbo conjugado aquí. ¿Sí? De esa manera. A ver. Este tenía es una subordinada, ¿no? Una subordinada al sustantivo deuda. Ahí está. Haber cobrado parte de la deuda que tenía la gran empresa del país es exhibido como logro, ¿no? Y aquí tienes un verbo copulativo. Así que lo que tienes aquí definitivamente es una sustantiva en función de, a ver, atributo, ¿no? Es exhibido. Ah, no, es esto, es un verbo compuesto, ¿no? No es definitivamente un oí, es un verbo compuesto. Otro. Pregunta número 4. ¿Qué oración presenta una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo? ¿Cómo sé que hay una subordinada sustantiva en función de objeto directo? Bueno, un objeto directo es presentado por un verbo transitivo, ¿sí? Y debe de ser complementado con el OD. Así que bastará reconocer los verbos, a ver, para ver cómo es que ingresa. A ver, el agua que goteaba, esta es una subordinante adjetiva, y no sé por qué sé que está subordinando al sustantivo agua, de las tejas, hacía un agujero en la arena del patio. Hacía un agujero. ¿Qué hacía? Hacía un agujero en la arena del patio. Sí hay un OD. Aquí hay un OD. Ahora la pregunta que tengo que hacerme, en esta oración, en esta expresión, un agujero en la arena del patio, allí pregunto, ¿hay un verbo conjugado? Y la respuesta es no. Así que no hay una subordinada sustantiva en función de OD. ¿Hay OD? Sí, sí lo hay. Lo que no hay es una subordinada en función de OD, porque no hay verbo conjugado. Descarto. La clave vaca. Otra vez mi verbo. Sonaba plas plas. Aquí tengo un verbo. Sonaba plas plas. Y luego otra vez plas. En mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes. Aquí está. Y note que este daba está siendo presentado por esta conjunción subordinante al sustantivo laurel. Esta es una adjetiva.
ojo cerrado, esta es una adjetiva. No es una sustantiva y menos o de. Descarto. La clave casa. Ahora, de vez en cuando la brisa sacudía. Ahí está, sin piedad, muy bien. Ahora, de vez en cuando, la brisa sacudía. Aquí tengo un verbo. A ver, un verbo, la brisa sacudía las ramas del granado, haciéndolas chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Y aquí tengo otro verbo, ¿sí? Otro verbo, que es presentado por el subordinante que, con gotas brillantes, ¿no? Con gotas que luego se empañaban, con lotas brillantes que luego se empañaban. Está en función de este concepto, definitivamente no es un OD, ¿sí? No es un OD. Descarto. Mi respuesta debe de ser dedo o enfermo, entonces. A ver. Y la respuesta es, maestro, maestra. Aquí va la clave dedo, Roger. Mira, las gallinas engarruñadas, como si durmieran, sacudían, aquí está el verbo, sacudían de pronto de sus alas y salían al patio. Tienes dos verbos ahí. Sacudían y salían. ¿Cuál es el enlace? Nota aquí. El enlace es una conjunción copulativa. No puede ser, ¿cierto? O de. Esto es una oración coordinada compuesta, copulativa. No hay o de aquí. Así que efectivamente, Marco, la respuesta debe ser la clave enfermo. Busquemos también el verbo. Al Sacaba. correrse las nubes, no. Ah, perfecto. Sacaba. Y después tiene que haber otros verbos más. ¿Cuál es? Habían, ¿cierto? Escondido. Aquí está el otro verbo. ¿Cuál es el enlace? Díganme, por favor, ¿cuál es el enlace? Lo que. Ahí está, ¿no? Lo que. Ese es el enlace, ¿cierto? ¿Estoy uniendo dos proposiciones? Sí. ¿Qué es lo que dice la segunda? Lo que las sombras habían escondido. Y la pregunta será, ¿qué sacaba el sol? Y la respuesta será, lo que las sombras habían escondido. Y eso efectivamente configura como un OD. Y es una proposición. O sea, lo que van a hacer ustedes en su pregunta de sintaxis va a ser hacer evaluaciones en función justamente a la pregunta que les están haciendo. Pregunta número 5, opción en que encontramos una, ¿qué cosa? Proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Otro OD. Y si necesito otro D, primero que nada busco que haya verbo. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir sin estorbarse 8 personas. Ahí está. ¿Cierto? Habituamos, habitúan, habituarán, otro verbo. Aquí tengo 3. Y ahora, ¿cuál es el enlace? Nos habituamos a persistir solos en ella, lo que era una locura. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues, nota aquí, ese pues es un causal. Esto marca ¿qué cosa? Un complemento circunstancial causal. De plano no es, ¿de acuerdo? Lo que era una locura, nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella. Esto era una locura. No puedo preguntar qué nos habituamos. No tiene sentido. No puede ser OD. Aquí no hay OD presente. Así que la respuesta debe de ser beso, casa, dedo o enfermito debe ser. ¿Sí? Ahí está. A ver. Hacíamos la limpieza, otro verbo. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7 y a eso de las 11 yo le dejaba, otro verbo a Irene, las últimas habitaciones por repasar y me iba, ahí va otro, a la cocina. Ahí está. El enlace, aquí tengo el enlace I, copulativo. Así que de plano descarto estos de aquí, no pueden ser. Busco una que sea objeto directo.
hacíamos la limpieza por la mañana. ¿Qué hacíamos? La limpieza por la mañana. Esto es un OD. Esto es un OD. Pregunto, ¿es una oración? ¿Es una oración? No, ¿cierto? ¿Y por qué no? Porque no tiene verbo conjugado. No lo tiene, ¿sí? Así que tampoco opera esto como posible respuesta. Mi respuesta debe ser entre casa, dedo y enfermo. ¿Alguna propuesta? Dedo, profe. Dedo, vamos. Nos resultaba grato, aquí está el verbo, vamos verbo. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. Aquí es, ¿no? Nos resultaba grato. ¿Qué nos resultaba grato? Almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa. Eso nos resultaba grato. Almorzar pensando en la casa profunda y preciosa. Pero, como se han dado cuenta ustedes, almorzar no es verbo conjugado, pensando tampoco es gerundio y todo lo demás descartado. Así que sí hay o de, pero no es una oración subordinada. Así que no podría ser la respuesta tampoco, ¿sí? Así que debe ser casa o debe ser enfermo. Enfermo, profe. Enfermo. A ver, vamos. A veces llegábamos a creer, ¿qué cosa? Que era la casa la que no nos dejó casarnos. ¿Qué llegábamos a creer a veces? Que era, aquí está el subordinante, que era la casa la que no nos dejó casarnos, ¿no? Aquí está su OD. ¿Qué llegábamos a creer a veces? Que era la casa la que no nos dejó casarnos, ¿no? Esta es su respuesta. Ahí está su OD. Ya que una cosa interesante, miren, ¿ah? Aquí está el OD. Era la casa, pero hay otro más aquí. Era la casa la que no nos dejó casarnos. Y esta es la que está haciendo subordinación al sustantivo. Este que está haciendo una subordinación a el verbo transitivo. Todo esto está operando como OD. Y esto en interno está operando como una adjetiva al sustantivo la casa, ¿no? Al sustantivo la casa. Efectivamente, la respuesta es la clave enfermo. 6. ¿En qué alternativa hallamos una proposición subordinada adverbial de causa? Estas son fáciles de reconocer, ¿te acuerdas? ¿Cómo la reconozco? Por el enlace. Las de causa son presentadas por una conjunción causal. Porque, pues, ya que, dado que. A ver aquí. En la clave avión no la hay. Descarto. Aquí no hay. En la clave vaca tampoco la hay. Descarto. En la clave casa no hay. Esta es interrogación. Esto no es causal. Enfermo. Descarto. Debe ser enfermo. A ver. Aquí tengo un porque. ¿Cierto? Ahí hay un porque. No hay en dedo esa idea. Solamente tengo que corroborar que ahora a este nivel existe un verbo conjugado. Pregunto, ¿lo hay? Si hay, El ¿cierto? lava. Aquí. Así es, maestro. Agradaba, ¿no? A veces tejía un chaleco. Aquí tengo un verbo conjugado. Y después lo destejía en un momento. Aquí tengo otro verbo conjugado. Porque la razón, un causal, algo no le agradaba. Y ahí tengo mi otra proposición y esa sí es causal. Así es, maestro. Ustedes están viendo, ¿qué hacemos? Leemos la pregunta y identificamos qué es lo que nos están pidiendo y sobre eso trabajamos. Número de proposiciones del siguiente fragmento. Bueno, aquí solamente habría que contar proposiciones nada más, ¿no? ¿Y cómo cuento las proposiciones? ¿Contando qué cosa? Dígame, amigo. ¿Contando qué cosa? ¿Contando los? Amigo, amiga. ¿Contando los? ¿Verbos?
Así es, maestro. Pero no cualquier verbo. Los verbos conjugados. Cuidado con eso. Así es, maestro, los conjugados. Primera línea. Pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto, ¿sí? ¿Qué hubiera hecho Irene sin el tejido? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo, ¿no? Ahí está. Esa debe de ser, ¿no? Así es, mi estimado Jeffrey, ¿cierto? Yo cuento 7 también. Es, tengo, pregunto, hubiera hecho, puedo releer, está y puede. No, puede. Ahí están mis siete proposiciones. Ahí están mis 7 proposiciones. ¿Sí? Ahí está, bien, maestro. O puede ser de ceviche, puede ser, ¿no? Ah, sí o no, es otra. Esa es otra. ¿Sí o no? Lo justo, como debe ser. No, pero merece de todas maneras, maestro. Ya se acaba nuestro ciclo. Lo justo sería un buen sevillano mixto con su chicharroncito de calamar al costado, sus cremitas al costado, su chicha de ajo a un lado. Excelente, fantástico. Pidan O que un, el profeta o un chaufita puede ser. Vamos. 8. Alternativa que presenta proposiciones subordinadas adjetivas y sustantivas respectivamente. Primero me pide que sea sustantiva, perdón, adjetiva y luego sustantiva respectivamente. A ver, clave avión. No entiendo por qué no me dejan pasar la noche. Y aquí va un no entiendo. La razón, ¿por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene? Al fin y al cabo, soy su madre. Aquí está. Aquí hay otro, ¿no? Y aquí también hay otro. Ahí está. Y aquí el enlace es un enlace interrogativo. No es para una adjetiva, es una adverbial. Y este soy tampoco se relaciona directamente con el sustantivo. Así que no es ni adjetiva ni sustantiva. Descarto. En la clave vaca, hoy, podrían traer un sofá cama. Aquí tengo un verbo, podrían traer, verbo perifrásico. Un sofá cama y yo lo acompañaría otro verbo. Pero el enlace aquí es una conjunción. Es el enlace. Así que aquí tengo copulativas. ¿Para qué? Tengo un circunstancial, ¿no? De causa. Lo digo porque tengo un verbo conjugado en vaya. Tengo un circunstancial. No puede ser definitivamente adjetiva y sustantiva respectivamente. La clave casa. Yo creo, tengo un verbo en creo que es, aquí está este es verbo copulativo. Yo creo que es de plano descartado, ¿no? Porque este enlace está relacionando esta proposición con el verbo, ¿sí? Así que no puede ser definitivamente un, un adjetivo. Sigo. Su padre también estaba nervioso y no veía, su padre también estaba nervioso y no veía la hora de irse. Y tengo un copulativo nuevamente en y no veía la hora de irse. Así que de plano no tengo adjetiva sustantiva. Tedo, después de todo, tiene apenas 15 años. Nadie se los daría. De todo tiene, ¿no? Ahí está. Nadie se los daría. Los daría. Siempre pegado a mí. ¿Sí? Pegado, ¿no? No, perdón, pegado no, porque pegado es adjetivo. Descarto. No hay. Así que la respuesta debe ser la clave enfermo. A ver. La impresión sustantivo que le había hecho, aquí está, este que subordina al sustantivo, este es un adjetivo definitivamente, ¿no? Que le había hecho cuando se dio cuenta de que, cuenta, sustantivo, y tengo un relacionante en de qué, es una sustantiva en modo modificador de sustantivo. Y lo sé porque aquí tengo el verbo de dejaban, aquí hay otro verbo de dejaban.
Así que sí es una adjetiva especificativa y una sustantiva modificador o complemento de sustantivo. La respuesta es la clave enfermo. ¿Sí? Esa es la respuesta. Otro mismo procedimiento. ¿Qué clase de proposición presento en la siguiente oración? Primero, identifico los verbos y las relaciones. Iniciaba esta administración rodeada de negativos presagios que comenzaron el mismo día de nuestra victoria electoral. Iniciaba esta administración rodeada de negativos presagios que comenzaron el mismo día de nuestra victoria electoral. ¿Y cuál es el enlace? Dígamelo, por favor. ¿Cuál es el enlace? Debe estar entre la palabra iniciaba y la palabra comenzaron. En ese enlace, en ese espacio debe estar. ¿Cuál es el enlace? ¿Rodeaba? Rodeada es un adjetivo. No funciona como enlace. Enlace deben ser preposiciones o conjunciones. ¿En el qué? El qué, ¿cierto? El qué. Aquí está. Que comenzaron. ¿Y este qué está subordinando a qué palabra? Al sustantivo presagios. Y si está subordinando al sustantivo presagios, entonces la subordinada debe ser una que actúa como adjetivo. Por consiguiente, lo que tenemos es una subordinada adjetiva. ¿Sí? Esto es como jugando, ¿sí? Esto es como jugando, así. Como quien juega más o menos un sudoku nivel básico, más o menos, ¿ah? Ahí está. 10. Ojo aquí. ¿Qué clase de proposición subordinada se aprecia en la siguiente oración? La misma idea. Voy. Primero que nada, verbos. El presidente pidió al Congreso que, desde sus fueros, se sume en la lucha por el país y fue pifiado en el hemiciclo del Parlamento. Tengo 3 proposiciones. ¿De acuerdo? Ahí está. Por supuesto, acá hay una conjunción presente como enlace, ¿de acuerdo? Pidió algo y fue pifiado, ¿no? Ahí está. Ahí tengo una copulativa. No la cuento. ¿Por qué no la cuento? Porque estoy preguntando por la subordinada y la copulativa no es subordinada, ¿de acuerdo? Me pueden haber dejado así como en este caso, como distractor, pero yo sé que no es respuesta, porque me están preguntando por las subordinadas y las subordinadas no son copulativas. Descarto la clave casa. No puede ser. Así que debe estar en el otro extremo. El presidente pidió al Congreso que, aquí está el enlace, que, ¿qué cosa pidió? Que se sume en la lucha por el país. Pregunto ahora yo, ¿qué pidió el presidente al Congreso? Y la respuesta será que se sume en la lucha por el país. ¿Cuándo preguntábamos qué? Cuando buscábamos el objeto directo. Si hay respuesta a la pregunta que, tienes el objeto directo y hay un verbo ahí, el verbo sumar, conjugado. Así que funciona como una proposición subordinada a sustantiva en función de o de. La respuesta es la clave enfermo. ¿Ah? ¿Sí o no? 11. ¿En qué oración hay una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo? Y nuevamente el objeto directo. Ese nos va a perseguir eternamente. La misma idea. Verbos y enlaces. A pesar de todas estas medidas, no nos considerábamos enteramente seguros. Note, la opción A solamente tiene un verbo conjugado en pretérito imperfecto. Considerábamos. ¿Qué quiere decir eso? Que la proposición A no juega. El enunciado A no juega. Porque no puede haber proposiciones subordinadas si es que tiene solamente un verbo. No se puede dar. Vaca. Era la hora de despertarnos, y nota que no voy a marcar despertarnos porque despertarnos no juega. ¿Y por qué no juega? Porque no es verbo. Cuando las golondrinas nos marcaban, aquí tengo una, el tiempo, el momento en que se iniciaba, aquí está iniciaba nuestra lucha. Aquí están los dos verbos, ¿no? Ah, y también el verbo era. Aquí está era también, ¿no? Ahí está. Era a la hora de despertarnos.
cuando las golondrinas nos marcaban el tiempo, el momento en que se iniciaba nuestra lucha. Y me parece que esas comas son unas comas hiperbáticas, ¿no? A ver, voy a tratar de organizarlo, a ver. Era la hora de despertarnos, el momento en que se iniciaba nuestra lucha. Ya, el momento en que se iniciaba nuestra lucha era la hora de despertarnos, cuando las golondrinas nos marcaban el tiempo. Ese es, ¿no? Ahí va la idea. Y entonces hay que preguntarnos por qué, ¿sí? Para el caso de 9. A ver, el enlace para el caso debe de ser este, ¿no? Lápiz aquí, ¿no? ¿Cuánto? Un enlace de tiempo, circunstancial de tiempo. Pero no estoy preguntando por eso, sino por un OD. ¿Qué más? El momento en que, y aquí tengo un enlace, en que, ¿con quién está enlazando? Con el sustantivo momento. Está enlazando uno y otro. Así que, o ese en que es una adjetiva, marca una adjetiva, porque estoy subordinando a una sustantiva, o marca una sustantiva como complemento de sustantivo. La verdad es que es eso, es una sustantiva como complemento de sustantivo, no un objeto directo. Descarto la clave baja. ¿Profe enfermo? Enfermo, vamos por enfermo. Ella nos permitía, ella nos permitía, aunque sea por un momento, aunque sea, ¿sí? Ella sea, yo soy, aquí está, aunque sea por un momento, lo que tanto queríamos vencer este flagelo. Ahí tengo 3. Sé que este aunque marca un adverso, así que ni siquiera lo cuento. Pero tal vez esto sí, ¿cierto? Hay coma presente, coma aquí y coma acá. Esto es un inciso. Voy a omitirlo de mi discurso por un momento y voy a decir, ¿qué nos permitía ella? Lo que tanto queríamos, vencer ese flagelo. Sí, ¿no? Ahí está. ¿Qué nos permitía ella? Lo que tanto queríamos. Ese es el OD. La respuesta es la clave, enfermito. Ah, bien, maestro. Sí, la respuesta es esa. Otro. Pregunta número 1. Ya. Acabamos con este bloque ya. Pero vamos con todo. ¿Y saben por qué? Porque 1, nos da tiempo. Y 2, me parece que ya esto solamente nos puede servir el día de hoy nada más, ¿no? Porque ya esta semana son exámenes. ¿Para cuándo queremos la respuesta de esto? ¿Cierto? Sí, profe. ¿Cierto? Sí, Sin sin piedad. piedad. Vamos con todo. Sin piedad, vamos con todo. Ahí está, hasta la yugular. A ver. Ejercicio de evaluación. La oración. Los éxitos que se alcanzan con mayor esfuerzo son los que más apreciamos. Presenta qué tipo de proposición. Lo mismo que hemos hecho, ¿no? Aquí está. Nota que tengo el verbo alcanzan y tengo el verbo copulativo son. Ahora voy aquí. El enlace aquí es que. Este que está subordinando todo esto al sustantivo éxitos. Y si lo subordino al sustantivo éxitos, lo que tengo es una oración subordinada adjetiva. Tengo esto. ¿Tengo opción de respuesta para ello? No, no lo tengo. No lo tengo. Voy aquí a la otra posibilidad. Tengo un verbo de qué tipo. ¿Te acuerdas? Ser, estar, parecer, permanecer y hacer. ¿Te acuerdas qué tipo de verbos son? Son verbos. Copulativos. Así es, maestro. Eso es preciso, ¿de acuerdo? Así, como debe ser, a la yugular, copulativos. Y si son copulativos, entonces lo que estoy ingresando aquí, y nota esto, no lo había marcado yo, y tú te has dado cuenta, la palabra apreciamos es un verbo conjugado. Así que sí tengo una proposición presentada por un verbo copulativo. Y tú te acuerdas que los enunciados, la frase, el término, que presentaba un verbo copulativo, cuando era cualidad del sujeto, era un atributo. Esto es un atributo o un atributivo. Así que efectivamente lo que tenemos por respuesta es la clave vaca. Una subordinada sustantiva en función de atributo. ¿Sí? Ahí va. Otro, ¿qué es falso? Aquí buscamos la falsa. Nunca faltan las falsas, ¿de acuerdo? Siempre hay, nunca se escapan. Con respecto al siguiente fragmento, vamos entonces con el texto. Dice, he reunido
con cautela todo lo que he podido, aquí tengo otro verbo, acerca del sufrido Werther. Y aquí se los ofrezco, yo ofrezco, tú ofreces, aquí está. Pues sé del verbo saber que me lo agradecerán, ahí está. No podrán negar su admiración y simpatía por su espíritu y su carácter, ni dejarán de liberar algunas lágrimas por su triste suerte. ¡Qué profundo! Voy a dar los enlaces. Mira esto. Aquí tengo uno. Es un copulativo de negación. Así que estoy relacionando. No podrán negar su admiración y simpatía por su espíritu y su carácter, ni dejarán de liberar. Tengo una copulativa. Tengo proposición coordinada copulativa. Sí, sí la tengo. ¿De acuerdo? Nota este punto y coma. Pues sé que me lo agradecerán, no podrán negar su admiración y simpatía. ¿Están vinculados? Sí. Por signo de puntuación, sí. ¿Cómo se llama eso? Se llama coordinadas yuxtapuestas. Sí hay. Sí hay coordinadas yuxtapuestas. Otro más. Note aquí. Pues, y hay un verbo después de esto. Sé. Oh, Ronaldinho, me gusta que estés más presente, pero bueno. Nos vemos. Excelente, maestro. Esa es la mentalidad. Nos vemos al ingresar, maestro. Ahí nos vamos a tratar, ¿de acuerdo? Que les vaya muy bien. Aunque tenemos todavía la próxima clase el próximo martes, ¿ah? Pero vamos con fe, excelente. Bien, Ronaldinho, que te vaya bien. Abrazos. Éxitos, maestro. Éxitos, ¿ah? Y más éxitos. Y ese pues, decíamos, nos da un causal. Así que es una adverbial de causa. La clave avión cumple. Estoy buscando la falsa. Así que o es una adverbial del lugar, el error, o es una subordinada sustantiva en función de o de. Pregunto ahora, ¿qué no podrán negar? ¿Sí? O mejor ahí, ¿qué sé? Que me lo agradecerán. ¿Qué sé? Que me lo agradecerán. Si hay un objeto directo. Lo que nos está faltando es una adverbial del lugar. Y la respuesta es la clave, casa. Se hace aparatoso, se hace complejo, pero tienes que ir como con la madeja, pues, uno por uno, uno por uno, uno por uno, ¿sí? 3. Se trataba de una demostración de que las acciones reprensibles, cuando son recíprocas y equivalentes, crean un status quo y permiten una convivencia armoniosa. La proposición subordinada, y es subordinada porque tiene verbo, son. ¿Cuál es el enlace subordinante en este caso? Dígamelo, por favor. ¿Cuál es el enlace subordinante en este caso? La palabra, si la sabes, ahí está, para leerla. ¿Cuál es? Se trataba de una demostración de que las acciones reprensibles, cuando son recíprocas y equivalentes, aquí tengo mi enlace subordinante. Cuando son recíprocas y equivalentes, crean un status quo y permiten una convivencia armoniosa. Esto es fantástico. Esto ya lo pensó, justamente lo he traído yo del libro El fumador de Julio Ramón Ribeiro, ¿sí? Definitivamente es interesante. Como que cuando todos somos perversos nos ponemos de acuerdo y vivimos cómodamente en medio de nuestra perversidad, más o menos, ¿no? Hay un status quo, una armonía, más o menos, de perversos, más o menos, ¿no? Pero cuando uno de ellos, bueno, pues renuncia a su perversión, se genera una crisis, se genera un caos, un problema y comienzan a perseguir presidentes, comienzan a querer meterlos presos, comienzan a expedir su extradición, comienzan a huir los presidentes. Es interesante. Hasta 10 años atrás prácticamente, tal vez un poquito más, 10, 15 años atrás, no había persecución para ningún presidente. Pero ahora cada uno de los que ingresa sale prácticamente para ser investigado. Es locazo, es fantástico. ¿Qué ha pasado?
hay un desorden en el status quo que antes no había. No se trata de que antes fueron perfectos, ¿eh? Se trata de que antes no se acusaban entre ellos. Entraba uno, robaba todo lo que podía, salía y el que entraba tenía la consigna de no decir nada para mantener el status quo, el equilibrio. Pero ha sido solamente gente Ollanta para que comienzan a lanzar piedras y palos contra el gobierno y se ha generado todo este problema. Y lo que está pasando el día de hoy con Castillo va en esa misma línea. No se perdona nada, hay un desorden terrible, se ha roto el status quo. Pero bueno, ese cuando sugiere qué cosa? La presencia de un adverbial. Ese cuando sugiere la presencia de un adverbial. Y como hay verbo presentado por ese cuando, acepto que hay una proposición subordinada adverbial. Ahí está. El enlace es determinante. El enlace es determinante. Y por supuesto, que haya proposiciones a un lado y al otro. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ahí está. ¿En qué caso no se ve una proposición coordinada conjuntiva? ¿Cómo determino las conjuntivas? Fácil, eso tú lo sabes bien. Identifica solamente las conjunciones. Tengo y. Tengo y. Tengo y. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo pero. ¿Recuerdas? También es una adversa. Conjunción adversa también. ¿Qué más tengo aquí? Clave dedo. Tengo o. ¿Te acuerdas? Una disyuntiva. Copulativas, disyuntivas, adversas, equivalentes o explicativas y las hilativas. Y en la clave enfermo tengo una hilativa, ¿no? Por ello, luego, en consecuencia. Todas tienen. Ahora tengo que cotejar que a ambos lados haya verbo conjugado, porque solamente así aseguro que hay proposición coordinada conjuntiva. Y voy aquí, al subir de precio los Chesterfield se valorizaron, ¿sí? Se valorizó, si funciona, hay un verbo, se volatilizaron de mis manos y fueron, ahí está, ¿no? Sí hay. Aquí sí hay una proposición coordinada conjuntiva. La clave de avión no puede ser respuesta porque estoy buscando la que no hay. Vaca. Veo aún su paquete amarillo y azul con el perfil de un inca en su envoltura. ¿Qué dicen? ¿Esta es la respuesta, sí o no? Dígame. ¿Es respuesta, sí o no? Pero Sí, dígame, profe. por favor. ¿Cierto, maestro? Así es, agresivamente, pero sí es, ¿ah? ¿Y por qué es? Porque solamente hay un verbo conjugado aquí, el verbo veo. La copulativa está enlazando un adjetivo con otro, no proposiciones. Buena, ¿sí o no? Y lo sé porque después de la conjunción no hay ningún verbo. Note ustedes, no hay ningún verbo conjugado. Fantástico, ¿sí o no? Esta es mi respuesta. Esta es la oración que no presenta una proposición coordinada conjuntiva. Todos los demás casos sí lo presentan. Ah, excelente, ¿sí o no? Otro. En la oración, cuando abrí los ojos, le vi el pelo castaño casi pegado a mi cara porque se había agachado. Note que ya nos dieron la pista. Ya se dieron cuenta ustedes dónde está la pista. Primero que nada, hay verbo a un costado y hay verbo al otro. Así que sí hay oración subordinada. En primera y en segunda, ¿cuál es el enlace? Dígamelo, por favor. 1, Porque 2. Así es, maestro. Ese porque es el enlace. Y este es un porque enlace de una adverbial causal. Este es enlace de una adverbial de causa. Así que la respuesta a este nivel actúa como un circunstancial. Es una circunstancial. Todo está en identificar que haya verbo presente y que podamos reconocer el enlace. Nada más. Todo lo demás es un chancay de 50. Miren, en la expresión, yo diría que pese a lo sorprendente de cumplir un año en el gobierno, y estas comas no están colocadas por gusto, obviamente hay inciso de por medio, la estadía en Palacio de Gobierno del presidente del Castillo se ve, aquí hay un verbo, muy frágil. Y ya te has dado cuenta que puedo plantear pregunta
a este verbo. ¿Qué diría yo? Y la respuesta sería que la estadía en Palacio de Gobierno del presidente Castillo se ve muy frágil. Y obviamente ese que me ha ayudado a preguntar por un objeto directo. ¿Qué diría yo? Yo diría que la estadía en Palacio de Gobierno del presidente Castillo se ve muy frágil. Así que lo que tengo es una sustantiva en función de objeto directo. Ahí está, mira, ve, agresivo, ¿sí o no? Ese es agresivo, ahí está. 7. ¿En qué enunciado se encuentra una proposición subordinada sustantiva que desempeña la función de sujeto? Necesito ahora una subordinada sustantiva que opere como un sujeto. Vamos a ver. Dice, el director del CEPREUNTES entregará los reconocimientos a los que se lo hayan merecido. Allá. Tengo aquí, entregará y tengo hayan merecido. ¿Cuál es el enlace? Aquí está, a los que. Y este a los que funciona para presentar un objeto indirecto, ¿cierto? Ese a o para, un oí. Y se pregunta, ¿no? ¿A quién entregará el director del CEPREUNTES los reconocimientos? Y la respuesta será a los que se lo hayan merecido. Y tienes ahí un objeto indirecto. Pero lo que estoy buscando es un sujeto, así que no puede La ser C, respuesta. profe. La clave, dime. La C. Clave casita, vamos. Los recursos que emplea, y vamos a buscar el verbos, los recursos que emplea el profe Waldir hacen dinámica su sesión. Aquí tengo otro verbo, ¿no? Hacen dinámica la sesión. Note que, ¿cuál es? Tengo dos verbos, ya está. Tengo dos verbos. Voy a borrar el profe, porque eso ya no es verbo. Pero acá sí, ¿no? Que emplea, aquí está. Note esto interesante. ¿Cuál es el enlace? No puede ser el profe ni puede ser Waldir. Esos no son enlaces. ¿El enlace cuál es? El enlace es que. ¿Qué quiere decir eso? Que esta expresión está supeditada al sustantivo recursos. Y si supeditamos al sustantivo recursos, lo que tenemos es un adjetivo. ¿Te acuerdas? Quien modifica un sustantivo es un adjetivo. Así que esta oración es una oración subordinada adjetiva, no sustantiva, y menos en OD, y menos en sujeto. Esta no es una buena respuesta. Aunque quise poner mi nombre yo en esa pregunta. Jejeje, perdón por la vanidad. Pero vamos, otra más, otra más. Dice, la clave vaca dice, los docentes del CEPREUNTES están bien capacitados para la virtualidad. Esta de plano no es respuesta, así en una mirada violenta. ¿Por qué no? Porque solamente hay un verbo. Y si solamente hay un verbo, entonces no tengo oraciones subordinadas. Tengo una oración simple. Descarto. ¿Hay un sujeto enorme? Sí, pero no es subordinado, no es una oración subordinada. Mi respuesta entonces debe de ser dedo o debe de ser enfermo. Excelente, maestro. Así, a la yugular. Ya, profe, siga nada más. Perfecto. Y sí, ¿no? El éxito esperado alcanzarán ¿quiénes? Miren, aquí está el verbo. Alcanzarán y está entre comas. ¿Por qué está entre comas? Por hipérbaton. Hay un hipérbaton brutal aquí definitivamente. El otro verbo, ¿cuál es? Estudien. Y es presentado por qué enlace, ya te diste cuenta. Los que. Entonces voy a reconstruir la oración porque hay hipérbaton. Y voy a decir, los que estudien diligentemente en el CEPREUNTES alcanzarán ¿qué cosa? El éxito esperado. Esa es la secuencia ordenada. La coma hiperbática me ha dicho esto. Y sí, el sujeto será los que estudien diligentemente en el CEPREUNTES. Y la respuesta es la clave, enfermito. Esa es, maestro. Otro, 8. La expresión, aquello era un simple recurso de desahogo. Era, verbo. Porque en verdad, y nota esto, así en Juan, ya nos dimos cuenta, ese porque está jugando. Vamos. En verdad estaban, verbo, ligados
hasta la muerte por un vínculo más sólido que el amor, un común remordimiento de conciencia. Y evidentemente no hay pues otro verbo más que esos dos, ¿no? El verbo era y el verbo estaban ligados. Y el enlace es un causal. Así que, ¿qué tipo de relación compuesta puede haber? Tutum, tutum, ¿cierto? En one, ya no hay nada más que hacer. La respuesta es la clave vaca. Hay una adverbial de causa. Como jugando, identificamos solamente los verbos y los enlaces. Y ya está hecho todo. En la oración, que fuera, y nótese que, verbo, que fuera un enano, me parece, ahí está, el verbo parecer, quizás exagerado, pues siempre tuve, y es, evidentemente ya te diste cuenta de ese pues, indiscutiblemente, pues siempre tuve la impresión de que crecía, y evidentemente el verbo crecía está aquí, y el enlace será de qué, conforme lo frecuentaba, y aquí tengo el verbo frecuentaba. Tengo varias proposiciones aquí, brutal, pero vamos, ¿qué es lo que me piden? ¿Qué proposición no se puede reconocer? A ver, ¿qué me parece? Me parece, a ver, me parece quizás exagerado. ¿Qué me parece? Que quizás fuese, que quizás, me parece quizás exagerado, ¿no? Ahí está. Objeto directo, tal vez, ¿ah? Adverbial de causa, sí lo hay, por el pues. Vamos en descarte, violento. Adverbial de causa sí hay, por el pues. Atributo no hay, ¿no, profe? Ah, vamos a ver eso. Recuerde usted que aquí tengo, a ver, no hay un verbo son, ¿no? No hay un verbo son. No se puede reconocer, no hay un verbo son. Y si no hay un verbo ser, estar, parecer, permanecer y hacer, pero acá hay un parece, ¿no? Y hay un parece. ¿Qué me parece? Me parece quizás exagerado. Que fuera un enano, me parece quizás exagerado. Ah, hipérbato, ¿no? Me parece quizás exagerado que fuera un enano. A ese es. ¿Qué me parece? Me parece quizás exagerado que fuera un enano. Esa es la idea. Y si hay un me parece y tengo presencia de la idea de ser un enano, sí hay lo que es un, a ver, ¿qué es? Un atributo. Sí hay un atributivo. Sí hay un atributivo. Profe, no hay de tiempo, creo. De tiempo no hay. A ver, porque estamos hablando de aquí también de tiempo, ¿no? Adverbial de tiempo. Siempre tuve la impresión, pues siempre tuve la impresión, no, pese siempre no es, definitivamente, solamente es un adverbio, ¿no? De que crecía conforme, sí, no hay un adverbial de tiempo, no hay un adverbial de tiempo. Sí hay de complemento del sustantivo en la impresión de que crecía, sustantivo impresión, subordinante de que crecía conforme a, sí hay sustantivo. Y el objeto directo, ¿qué impresión me da? Que fuera un enano. Tengo ahí también uno de objeto directo. La respuesta es la clave, enfermito. Bien, maestro. Así es. Ahí está. Diego, en la oración, el colchonero con la larga pértiga de membrillo sobre el hombro y el rostro recubierto de polvo y de pelusas atravesó el corredor de la casa de vecindad, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. Se puede afirmar que existe, y esta es una pregunta chistosa, por los mismos principios que hemos trabajado. Puedo comenzar buscando enlaces y demás, pero siempre el verbo es más seguro. Primera línea, el colchonero con su larga pértiga de, no hay verbo conjugado. Segunda línea, membrillo sobre el hombro y el rostro recubierto de, no hay verbo conjugado. Tercera línea, polvo y de peludas atravesó. Aquí tengo un verbo. El corredor de la casa de vecindad, no hay más verbo. Limpiándose el sudor con el dorso de la mano, no hay más verso. En otras palabras, solamente hay un verbo. Respuesta, por favor, amigos. Una oración simple. Oración simple. Así es, maestro. Mire, semejante oracionón, si se quiere, ¿no? Semejante oración, enorme. ¿Cuántas líneas son? 4 líneas, cerca de 5 líneas.
pero solamente hay una oración simple. Una oración simple. ¿Sí o no? O sea, se veía enorme, parece un gran desafío si quieres, ¿no? Ahí está. Pero te das cuenta que realmente no hay tal cosa. Para oraciones compuestas, verbos y enlaces. Y la pregunta 11. ¿Qué opción presenta una preposición? Preposición, horror. Proposición, ¿qué fue eso? Una proposición subordinada al verbial de causa. Vamos, de causa. Ya tienes más o menos la pista. Clave, maestro, maestra. Dedo. Dedo. Debe ser dedo, profe, porque aquí está justamente ese por qué. Ahora debo de corroborar cómo, buscando el verbo después de ese por qué. Así es. Antes, así es. La respuesta a ojos cerrados es la clave dedo. Jóvenes amigos, amigas, les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho su consideración, su estima, haberme soportado hasta este momento. Ahora, amigos, espero que les vaya bien, que tengan éxitos, muchos, muchos éxitos. ¿De acuerdo, amigos? Cuídense muchísimo. Voy a cerrar. Muchas gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profesor. A ustedes, Padre, amigos. ¿Ah? No se olvide la- ¿Verdad que sí, amigos?